Hola a todos, queridos hermanos. Estamos ya casi a la mitad de la Cuaresma y seguramente más de uno se ha preguntado cómo vivir la Cuaresma, saber si la estamos viviendo bien o no, si estamos teniendo frutos, cómo estamos viviendo esta Cuaresma. Así que esta catequesis, esta plática, va a ser para meditar sobre cómo nos está yendo en la Cuaresma a partir del mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma del año 2021. Este mensaje se llama Cuaresma, un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad. Y el subtítulo es Miren, estamos subiendo a Jerusalén, que son las palabras que Jesús dirige a sus apóstoles en Mateo 20:18. El punto de partida del Papa entonces es esta cita, Mateo 20:18. Y vale la pena leer esa perícopa porque a partir de ahí va a salir todo el espíritu que el Papa quiere que tengamos para vivir esta Cuaresma. Citamos. Cuando Jesús se dispuso a subir a Jerusalén, llevó consigo solo a los 12 y en su camino les dijo, miren, estamos subiendo a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que sea maltratado, azotado y crucificado, pero al tercer día resucitará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, el Papa elige como texto base para que nosotros meditemos en este mensaje un anuncio de la pasión. Este anuncio de Jesús se da justo después de la parábola de los viñadores a la viña, en la que llama a distintos viñadores a diversas horas, a unos en la mañana, a otros en la tarde, a otros en la noche, y a todos les paga el mismo denario. Después de eso viene estas palabras de Jesús, este anuncio de su pasión, y inicia propiamente con esto el camino hacia Jerusalén. Son muy importantes las palabras con las que comienza. Miren, estamos subiendo a Jerusalén. Miren, vamos camino allá. ¿Por qué? Porque habla de la firme voluntad de Jesús de dirigirse hacia el lugar donde va a ser su pasión y su muerte para salvarnos. Pero también es el lugar donde va a suceder la resurrección. Este conjunto de anuncio de la pasión con la esperanza de la resurrección está en el núcleo del mensaje para la Cuaresma del Papa Francisco. Entonces, básicamente lo que tenemos acá es que Jesús revela el sentido de su misión. Él va a Jerusalén a dar su vida por nosotros y exhorta a los 12, a sus apóstoles, a asociarse a su misión para salvar al mundo. Esta misión a la que Jesús quiere asociar a sus apóstoles es la misma que recorremos nosotros durante el camino cuaresmal. La Cuaresma es una invitación a caminar con Jesús, a renovar la fe, a saciarnos con la esperanza y a recibir el amor de Dios con el corazón abierto, dice el Papa. Compartir la cruz de Cristo para participar con Él en la alegría de la resurrección. Eso es la Cuaresma. Lo repito, compartir la cruz de Cristo para participar con Él en la alegría de la resurrección. La Cuaresma está puesta para que nos convirtamos y tener así una vida nueva. Renunciar a la muerte del pecado para compartir la vida de Cristo. Participar de los sufrimientos de la pasión y de la muerte de Jesús para resucitar también con Él. Así como Jesús llamó a sus 12 apóstoles, también nos llama a nosotros. Entonces, todo el tema del mensaje del Papa, a partir de esta cita bíblica, va llevando a algo muy concreto, a la Cuaresma y a la conversión, a esta relación entre Cuaresma y conversión. Y el Papa Francisco nos lo recuerda. Una conversión se expresa en cosas concretas. Si alguien está arrepentido y alguien cambia de vida y se quiere convertir, eso se expresa de un modo muy concreto. ¿Y cómo se expresa la conversión?
mediante el ayuno, mediante la oración y mediante la limosna. Dice el Papa Francisco en su mensaje que sin ayuno, sin oración y sin limosna no hay conversión. De hecho, vamos a citarlo explícitamente. La vía de la pobreza y de la privación, el ayuno, la mirada y los gestos de amor hacia el hombre herido, la limosna, y el diálogo filial con el Padre, la oración, nos permiten encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante. Entonces, a partir de ahí, el Papa divide su mensaje en 3 partes que van uniendo la fe con el ayuno, la esperanza con la oración y la caridad con la limosna. Ese es el objetivo del Papa. O sea, lo que el Papa está diciendo es, a partir del mensaje de Jesucristo, de su anuncio, de su pasión, muerte y resurrección, eso lo lleva a vivir la Cuaresma. Ese es el espíritu con el que hay que vivir la Cuaresma, y que levanta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Ahora, si la Cuaresma está para convertirnos y la conversión se da con la oración, el ayuno y la limosna, entonces lo que el Papa está haciendo es unir esas cosas de vuelta. Fe con ayuno, esperanza con oración y caridad con limosna. Vamos entonces a la primera parte. La primera parte del mensaje del Papa para la Cuaresma del año 2021 se llama La fe nos llama a acoger la verdad y a ser testigos ante Dios y entre nuestros hermanos y hermanas. Y comienza con unas palabras preciosas. En este tiempo de Cuaresma, acoger y vivir la verdad que se manifestó en Cristo significa ante todo dejarse alcanzar por la palabra de Dios que la Iglesia nos transmite de generación en generación. Esta verdad es Cristo mismo, que asumiendo plenamente nuestra humanidad, se hizo camino, exigente pero abierto a todos, que lleva a la plenitud de la vida. Entonces, la fe nos abre a la verdad de Dios. ¿Y dónde entra el ayuno? El ayuno nos ayuda a sensibilizarnos ante esta verdad y a ser más dóciles. Vamos a usar las palabras del Papa. El ayuno es una experiencia de privación. Lleva a descubrir el don de Dios y a recordar nuestra condición de criaturas que encuentran en Él su todo. El ayuno contribuye a amar a Dios y al prójimo en cuanto, como nos enseña Santo Tomás de Aquino, el amor es un movimiento que centra la atención en el otro, considerándolo como uno consigo mismo. Entonces, la Cuaresma se convierte en un tiempo para creer, para recibir a Dios. Y el ayuno nos hace recordar que somos limitados, que somos criaturas, que Dios es providente y que tenemos que acudir a Él. Otra vez citemos al Papa Francisco que con sus palabras bellísimas nos va guiando. Ayunar significa liberar nuestra existencia de todo lo que estorba, incluso de la saturación de informaciones verdaderas o falsas y de los productos de consumo, para abrir las puertas de nuestro corazón a aquel que viene a nosotros, pobre de todo, pero lleno de gracia y de verdad, el Hijo de Dios Salvador. Entonces, ¿cómo nos ayuda el ayuno a aumentar nuestra fe? Por el ayuno vaciamos nuestro corazón de todas esas cosas que nos estorban para recibir la verdad de Dios. Y recibiendo la verdad de Dios, que es este anuncio de Jesucristo que viene a padecer, morir y a resucitar por nosotros, abriéndonos a esa verdad, nos transformamos para la conversión. La segunda parte del documento se llama La esperanza como agua viva que nos permite continuar nuestro camino. Y acá el Papa recuerda y hace alusión al pasaje de Jesús y la samaritana. Dice el Papa, cuando Jesús le ofrece a la samaritana el agua, se refiere particularmente al Espíritu Santo, aquel que Él dará en abundancia en el ministerio pascual y que infunde en nosotros la esperanza que no defrauda. Al anunciar su pasión y muerte, Jesús ya lo hace con esperanza porque menciona la resurrección. Y recordemos entonces el pasaje del cual el Papa está partiendo, Mateo 20, de
el 17 al 19. Dice, miren, estamos subiendo a Jerusalén donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y escribas. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que sea maltratado, azotado y crucificado. Pero, y acá es donde está también la esperanza contenida, al tercer día resucitará. Entonces, la Cuaresma está para esperar. La Cuaresma está también para volver a dirigir la mirada a Dios, que es providente y es misericordioso. La Cuaresma también implica mirar con esperanza el perdón que viene de Dios y también en convertirse en portadores de perdón y de esperanza para los demás. El Papa Francisco nos dice en este mensaje, esperar con Él y gracias a Él quiere decir que la historia no termina con nuestros errores, con nuestras violencias e injusticias, ni con el pecado que crucifica al amor. Significa saciarnos del perdón del Padre en su corazón abierto. Y continúa, en el recogimiento y el silencio de la oración, se nos da la esperanza como inspiración y luz interior que ilumina los desafíos y las decisiones de nuestra misión. Por esto es fundamental recogerse en oración y encontrar en la intimidad al Padre de la ternura. Vivir una Cuaresma con esperanza significa sentir que en Jesucristo somos testigos del tiempo nuevo en el que Dios hace nuevas todas las cosas. Significa recibir la esperanza de Cristo que entrega su vida en la cruz y que Dios resucita al tercer día, dispuestos siempre a dar explicación a todo aquel que nos pide una razón de nuestra esperanza. O sea, es algo bellísimo. La oración nos permite otra vez mirar a Dios, entrar en intimidad con Él, reconocer su verdad profunda que recibimos por la fe y abrirnos a un amor y a una ternura que nos interpela. Y cuando nuestro corazón por la oración está en intimidad con Dios, entonces se despierta nuestra esperanza, porque recordamos que a pesar del mal que realizamos, a pesar de que por nuestros pecados Cristo padeció y murió, por la infinita misericordia de Dios también resucitó para traernos la salvación. Y ahí está la fuente de nuestra esperanza, que recibimos en la oración y al recibirla nos preparamos también para compartirla con los demás. La tercera parte del mensaje para la Cuaresma se llama la caridad vivida tras las huellas de Cristo, mostrando atención y compasión por cada persona, es la expresión más alta de nuestra fe y nuestra esperanza. Es decir, con la tercera parte de esta carta, el Papa nos quiere mostrar cómo la caridad es la cumbre de la fe y de la esperanza. ¿Qué es lo que nos dice? La caridad es el impulso del corazón que nos hace salir de nosotros mismos y que nos suscita el vínculo de la cooperación y de la comunión. Es bellísimo porque la caridad da sentido a nuestra vida y nos ayuda a considerar al que está necesitado como a nuestro hermano, como a nuestro pariente, como a nuestro familiar. Dice el Papa otra vez, lo poco que tenemos, si lo compartimos con amor, no se acaba nunca, sino que se transforma en una reserva de vida y de felicidad. Así ocurre con nuestra limosna, ya sea grande o pequeña, si la damos con gozo y sencillez. ¿Qué quiere decir todo esto o a qué quiere apuntar el Papa? Si nosotros en la fe que obtenemos gracias al ayuno reconocemos a Dios y nos encontramos con su verdad que es Jesucristo y por medio de la esperanza que se nos despierta gracias a la oración que surge de habernos encontrado justamente con Jesucristo, acogerlo con fe, creer en sus promesas y entonces esperar las promesas que nos hace, las promesas de perdón, de resurrección, de felicidad y de verdad. Entonces eso despierta en nosotros el amor. Experimentamos en nosotros mismos la caridad de Dios y al experimentar la caridad de Dios estamos llenos para transmitirla a los demás. Por eso exhorta el Papa Francisco, vivir una Cuaresma de caridad quiere decir cuidar a quienes se encuentran en condiciones de sufrimiento, abandono o angustia a causa de la pandemia de COVID-19. La caridad no es abstracta, la caridad se refiere a las cosas concretas, a las necesidades de ahora de mi hermano. Y entonces
un modo especial para trabajar la caridad en esta cuaresma de este año es cuidar a los que están sufriendo, a los que están abandonados o angustiados por esta pandemia. Finalmente, el Papa concluye con unas palabras muy bellas, animándonos a la conversión, a confiar en Dios y a crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad, y también encomendándonos a la Virgen María. Pero vamos a usar sus palabras, que son lo suficientemente bonitas como para escucharlas. Queridos hermanos y hermanas, nos dice el Papa, cada etapa de la vida es un tiempo para crecer, esperar y amar. Este llamado a vivir la cuaresma como camino de conversión y oración y para compartir nuestros bienes nos ayuda a reconsiderar en nuestra memoria comunitaria y personal la fe que viene de Cristo vivo, la esperanza animada por el soplo del Espíritu y el amor, cuya fuente inagotable es el corazón misericordioso del Padre. Que María, Madre del Salvador, fiel al pie de la cruz y en el corazón de la Iglesia, nos sostenga con su presencia solícita y la bendición de Cristo resucitado nos acompañe en el camino hacia la luz pascual. Recordemos, queridos hermanos, la cuaresma está en función de acercarnos a la Pascua de Jesús. Ofrezcamos todo lo que estamos viviendo como participación de la pasión y de la muerte de Jesús. Procuremos la oración que alimenta nuestra esperanza. Procuremos el ayuno que purifica nuestra fe y procuremos la limosna que nos hace receptores y transmisores de la caridad del Padre, para que así, cuando llegue la Pascua, podamos compartir con Cristo la vida nueva. ¡Viva Cristo Rey!